19, nos quedamos. Segunda de Reyes, ¿verdad? No, primer libro de los Reyes de Israel. Ajá. Primer libro de los Reyes de Israel, capítulo 19. Entonces vamos a entrar en contexto. ¿Se acuerdan de Jezabel, no? Jezabel era la mujer perversa, que esa mujer llevó a la idolatría a Israel y que introdujo la idolatría con Baal. Entonces Jezabel fue esa mujer que sonsacaba a Acab, rey de Israel. ¿Para qué? Para que introduciera la idolatría en Israel, ¿no? Entonces, cuando Elías va a querer, acuérdense que él oró y ora para que no hubiera lluvia en la tierra y no la hubo, y también oró para que no lo hubiese y no la hubo. Entonces nos damos cuenta que realmente aquí hay una parte en la cual ya Elías, pues Dios le mostró su poder y Dios le mostró su grandeza, y no hubo lluvia en la tierra, y después va a orar para que haya lluvia en la tierra, y también él venció a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿no? Entonces sí, recordamos todo eso, ¿no? Pero aquí hay una situación con Elías en este capítulo. ¿Qué es lo que pasa con Elías? Elías va a Oreb. El monte Oreb es el monte Sinaí también, y nos damos cuenta que Elías fue perseguido también por Jezabel, porque Jezabel se dio cuenta que había vencido a sus profetas. Pero Elías va al desierto, ¿sí? Entonces Elías solito se metió al desierto. Sabemos que hay tres tipos de desierto: por prueba, por disciplina y por obediencia, ¿no? Pero aquí Elías se metió por bruto. ¿Por qué? Okay. Porque Elías lo que le pasó a Elías fue que tuvo miedo, ¿sí? Entonces a nosotros, ¿cuántas veces nos dan miedo algunas situaciones, unas cosas, cuando Dios ya nos mostró su poder igual que Elías? Y ya vimos la mano de Dios en el pasado y de repente nos da miedo, ¿no? Cuando empieza la persecución o cuando te empiezan a decir, ay, ¿a poco ya eres cristiano? ¿A poco tu Dios te escucha? ¿A poco Dios está presente en tu vida? ¿Sí? Entonces, nosotros debemos de confiar en el Señor en todo tiempo. Entonces vamos a entrar en el contexto. Primera de Reyes, capítulo 19. Y dice así: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces nos damos cuenta en estos primeros 5 versículos qué fue lo que hizo Elías. Quería perder la vida, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros a veces así nos pasa, ¿no? De repente ya vemos el problema o la situación difícil y decimos: Señor, ya quítame la vida. ¿De qué me sirve vivir? Me es mejor morirme, ¿no? ¿Sí? Entonces él vio la persecución de Jezabel, él sintió la persecución de Jezabel. ¿Y qué hizo Elías? Ya no estaba confiando en Dios, estaba confiando en su propia carne, ¿no? En su carnalidad, ¿sí? Fíjate, el comentarista bíblico nos dice aquí, permítanme, nos dice el comentarista, dice esto, dice: el viaje de 40 días de Elías no está sin significado. Así es, un viaje directo desde Beerseba hubiera requerido un poco más de un cuarto de ese tiempo. Por lo tanto, el periodo es de propósito simbólico. Dios tenía un propósito para con Elías. Como los hijos de Israel tuvieron un notable fracaso espiritual y tuvieron que vagar 40 años en el desierto, así un Elías derrotado debía pasar 40 días en el desierto. O sea, igual que Jesús fue 40 días, igual que Noé estuvo 40 días dentro del arca, igual que Elías fue al desierto durante 40 días. ¿Para qué? Para volverse a encontrar con Dios, ¿no? O sea, más bien Dios siempre estuvo con él. Dios nunca lo había dejado. Pero ¿qué pasó con Elías? Elías estaba dudando, ¿sí me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque una mujer lo empieza a perseguir. ¿Y qué es lo que hace Elías? Le estaba faltando fe a Elías. Fíjate, dice: Elías fracasó en el mismo punto en el cual él era más fuerte. En la escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el más necio. Y justamente como el hombre más manso, Moisés habló palabras apresuradas,
y amargas. Abraham falló en su fe y Job en su paciencia. Así, quien era el más valiente de todos los hombres huyó de una mujer enojada. Esto lo dice Spurgeon. Entonces nos damos cuenta que una mujer, ¿qué fue lo que hizo? ¿No? Intimidó a Elías, ¿sí? Entonces, también Jezabel puede ser a veces como un tipo de Satanás, ¿no? Y a veces Satanás, ¿qué es lo que te hace, no? No, Satanás te intimida, ¿sí me entiendes? Satanás te va a meter duda y te va a decir, ¿en dónde está tu Dios? ¿Sí me entiendes? Y empieza la persecución en tu vida. Juan 10:10 dice así: el ladrón no ha venido sino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido a que tengas vida y vida en abundancia. ¿Qué es lo que hace Satanás? Esto me remonta un poco a Segunda de Reyes capítulo 18 con Sennacherib. Sennacherib es un rey asirio. ¿Y qué es lo que hace este rey asirio? Asiria en ese momento era la potencia y era el imperio que dominaba todo el mundo. Entonces, Sennacherib, ¿qué fue lo que hizo? Sennacherib intimidó a Ezequías, el rey que estaba gobernando en ese momento, y le decía que ellos iban a ser conquistados por parte de Sennacherib y que él iba a tomar Israel. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Ezequías, por parte del profeta, el profeta Isaías le dijo que la tierra no iba a ser conquistada, que él no iba a conquistar la tierra ni nada, sino simplemente Dios los iba a librar. Y dice la Biblia, en esa misma noche Dios libró a Israel con el ángel de Jehová y mató a 185,000 asirios una sola noche. Entonces nos damos cuenta que cuando en tu vida empiece la persecución, o cuando en tu vida empiece el enemigo a meterte argumentos o fortalezas, como lo dice Pablo en 1 Corintios 10:13, vamos a 1 Corintios 10, no, es segunda de los Corintios 10:5, segunda de Corintios 10:5, y dice así desde el 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, todo argumento y toda fortaleza, el enemigo levanta argumentos y fortalezas y avienta dardos de fuego. ¿Y qué trata de decirte? Pues te trata de decir que Dios no está contigo, que Dios te ha desechado, que Dios no está peleando por ti. Pero si en cambio nos damos cuenta que Dios está peleando por nosotros, Dios está peleando la batalla. Fíjate, en el verso 5, regresamos a Primera de Reyes 19, y en el verso 5 nos dice esto. Primera de Reyes, capítulo 19, verso 5. Dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. ¿Quién estaba del lado de Elías? Dios, ¿sí me entiendes? Le mandó un ángel, pero él tuvo miedo, él quería perder la vida, ¿sí me entiendes? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Ya no puedo más con esto, ¿sí me entiendes? Ya esta situación no está en mis manos, no tengo fuerza para salir adelante. ¿Y qué te dice la Biblia? Fortaleceos en el Señor. Fortalécete en el Señor. Tenemos que buscar su rostro. La Biblia también nos habla de que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre el Señor, que tiene cuidado de nosotros. Primera de Pedro 5:7 y Primera de Pedro 5:8 dice: porque Satanás anda como un león rugiente a ver a quién devora. O sea, cuando habla la Biblia de que Satanás anda como un león rugiente, Satanás no es un león, ¿sí me entiendes? Pero Satanás lo que hace es levantar argumentos al hombre y le dice: tú ya no puedes más, ¿ves? Estás fracasado, estás tirado, no vas a salir adelante, tus problemas son muy grandes. Pero ¿qué es lo que pasa? Te tienes que fortalecer en Cristo, en la roca. Hubo dos hombres en la parábola de los dos cimientos, dos hombres, un sensato y un insensato. El hombre sensato edificó la casa sobre la roca, y el hombre insensato la edificó sobre la arena y el mar. Entonces, el insensato, cuando vinieron los huracanes, los problemas, ¿sí?, las aguas y todo, como estaba edificada bajo la arena, se la llevó, ¿sí? Pero el que la edificó sobre la roca resistió y prevaleció a todo huracán, a toda tormenta. Entonces, ¿quién es la roca? Pues Jesús. ¿En dónde yo me tengo que fortalecer como hombre? Pues en Cristo, ¿no? Él es mi fortaleza, Él es mi escudo. El salmista en el Salmo 121 nos dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿o a quién? ¿De dónde vendrá mi socorro? De Jehová,
Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer cuando el enemigo empieza a levantar argumentos o fortalezas a mi vida? Pues debo de entrar a orar, debo de entrar a buscar el rostro del Señor. ¿Sí me entiendes? O sea, Él me escucha. Por eso la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Debemos de clamar al Señor, ayúdame, yo no puedo. ¿Sí me entiendes? Cuando Pablo dice en 2 Corintios capítulo 12, en el verso 9, y este capítulo de 2 Corintios 12, Pablo habla así, ¿no? Dice que Dios permitió que hubiera un mensajero de Satanás para que lo bofeteara, para que él fuera humilde y no se enalteciera. Y Dios permitió que ese mensajero estuviera ahí, ¿sí? Y Dios le dijo en el versículo 12, verso 9 de 2 Corintios, bástate en mi gracia, donde tu poder se perfecciona en mi debilidad. Esto es, tú no puedes, pero con Dios sí puedes, ¿no? Fíjate, el verso 6 del capítulo 19 dice, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, en el monte de Dios. Y allí se metió. Horeb es el Sinaí, y es donde Dios le da las tablas de la ley a Moisés. Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba ahí un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro y con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. O sea, ¿qué estaba sintiendo aquí Elías? Cuando habla de un terremoto, de un silbo apacible y un fuego, es que Dios estaba mostrando su poder a Elías, ¿sí me entiendes? Que Él es dueño de todo, ¿sí? Elías sintió celo. ¿Nosotros qué debemos de hacer como creyentes? Pues sentir celo del Señor, ¿no? Ahorita veo, por ejemplo, cuando fui a Toluca, ¿no? Y veo todos los Oxxos llenos con banderas del ETGB, y me empiezo a decir, ¿qué está pasando? ¿Sí me entiendes? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no abres bien tus ojos como creyente? ¿Sí me entiendes? Porque lo que está pasando es que Satanás va ganando. ¿Sí me entiendes? Y está engañando al hombre y a la iglesia, y está engañando a todos, y te está diciendo no hay Dios. Y te está diciendo pon tu mirada en otras cosas. ¿Sí me entiendes? No la pongas en la cruz. Porque hay abortos, porque hay violencia. ¿Sí me entiendes? O sea, porque el enemigo está ganando almas. Así como la iglesia trata de ganar almas, Satanás, ¿qué hace? Te dice, pues esto es normal, ¿no? ¿Sí me entiendes? El orgullo LTGB es normal, no importa. ¿Sí me entiendes? O sea, hace que los jóvenes se desvíen. ¿Sí me entiendes? Porque él es un mentiroso, él es acusador desde el principio y levanta argumentos, como lo leímos en 2 Corintios 10:5, y hace creer al hombre que no hay Dios, que no hay juicio, que todo esto es un invento del hombre, que solamente Dios te quiere tener sometido, y que Dios es un Dios castigador y un Dios que trata de oprimir al hombre y que no te deja vivir liberalmente, y que tú tienes que vivir tu vida como tú la quieres vivir, y no importa, y es aquí y ahora, y el momento es aquí y ahora. ¿Y sabes qué? Siempre ha engañado al hombre, como esta mujer Jezabel. Si me entiendes, Jezabel era una mujer perversa que estaba metiendo la idolatría para el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Jezabel? Pues tratando de buscar ese profeta que se levantó de parte de Dios, porque él tenía un celo por Dios, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tenemos que sentir como iglesia realmente?
tener un celo por el Señor, ¿no? O sea, amar al Señor por sobre todas las cosas, que realmente el Señor te provee de todas las cosas y que realmente el Señor en algún momento vendrá y juzgará a la humanidad, ¿sí me entiendes? Y que el Señor es real y que todo lo que está en su palabra es real, o sea, nada de lo que está escrito es un invento del hombre y nada de lo que está escrito, ¿sí? Como dijo Jesús, ni una jota ni una tilde de la palabra podemos quitar, ¿no? ¿Sí me entiendes? Nada. ¿Sí me entiendes? Y Pablo lo dice también en Gálatas 1. Dice, hay de aquel que predique un diferente evangelio, sea anatema, que es anatema maldito. ¿Sí me entiendes? O sea, ni un ángel del cielo puede predicar un diferente evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Que Dios y Cristo murieron por nosotros, los pecadores, en la cruz. ¿Sí me entiendes? Y que nos ha venido a restaurar como hombres, porque nosotros también antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos igual que el pueblo de Israel, ¿sí me entiendes? Cuando estaba haciendo idolatría con Baal, y así estábamos nosotros, más el grande misericordia nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Pero para qué? Para que anunciemos la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, ¿sí me entiendes? Entonces por eso hoy en día está así la humanidad, ¿no? Por eso tú puedes ver todo ese orgullo LGTB y se salen a marchar y todo eso. ¿Y qué está pasando en las iglesias? Cada vez la gente no quiere saber de Cristo. Tú le predicas de Dios y que te dicen, no, yo creo a Dios como cada quien lo concibe. Yo creo en Dios así. Y entonces tú les hablas de la palabra y les dices que tienes que comportarte de esta manera, de esta forma. ¿Y qué pasa con la gente? Realmente a veces se espanta, ¿no? O a veces dicen, no, es que nos quieren controlar, nos quieren manipular. Y pues Satanás también engaña, ¿sí me entiendes? Él tiene una gran boca, ha engañado al hombre desde el principio y él tiene que caer, ¿sale? Fíjate, dice aquí el comentarista, dice, deseando morirse, este poderoso varón de oración, lo suficientemente poderoso para hacer que la lluvia y el rocío se detuvieran por 3 años y medio, y después lo suficientemente poderoso para hacer que comenzara de nuevo con su oración, ahora oraba deseando morirse. El espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita alimento. No olviden estos asuntos. Parecieran para algunas personas que no deberían de mencionar tales cosas pequeñas como la comida y el descanso, pero estos pudieran ser los primeros elementos que realmente ayudan a un hombre pobre, siervo de Dios y deprimido. ¿Qué es lo que nos ayuda a fortalecernos en el espíritu? Pablo lo dice, ¿no? En Gálatas, ¿no? Dice, no satisfagáis los deseos de la carne, sino vivid en el espíritu. Como hombres hoy en día ya tenemos que vivir, y como creyentes, en el espíritu, buscar más las cosas de Dios. Dice que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne, más el hombre espiritual ha nacido de nuevo y ha pensado en las cosas del espíritu. Tenemos que volver a pensar en las cosas del espíritu. ¿Cuánto tiempo nosotros como hombres pasamos más tiempo a lo mejor viendo el televisor? ¿Cuánto tiempo como hombres pasamos más tiempo en las cosas del mundo? Y estoy diciendo, no es malo, ¿sí me entiendes? Porque yo mismo lo hago. Pero malo es cuando nosotros ponemos en primer lugar antes las cosas del mundo antes que Dios, ¿no? Entonces, como creyentes, deberíamos de pensar antes en las cosas del reino de los cielos, ¿no? La Biblia nos dice en Mateo 6:33, dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios, buscar su reino, ¿no? Glorificarlo en todo tiempo, en todo momento. Que Dios nos dé. Nosotros en la semana estábamos leyendo Habacuc, y Habacuc hablaba de un avivamiento. ¿Sí? ¿Qué es un avivamiento? Cuando Habacuc sabía que Israel iba a ir preso a Babilonia, él empezó a orar y hubo un avivamiento en Israel, hubo un avivamiento fuerte. Entonces esto es para nosotros, para que como hombres empecemos a orar y que haya un avivamiento en nuestros corazones, un celo por Dios como lo tuvo Elías, ¿no? Que realmente seamos celosos de Dios, ¿no? Tú hablas con un judío y cómo son de celosos de Dios. Nosotros cuánto más deberíamos de ser celosos, porque tenemos ahora la gracia, si me entienden, el favor inmerecido. Fíjate, Dios envió a Elías un viaje de 200 millas, 40 días hacia el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Esto muestra que Dios no demandó una recuperación inmediata de Elías. Él permitió que el profeta tuviera un tiempo para recuperarse de su depresión espiritual. Por lo regular, los valles en la Biblia
representan lugares de soledad, de depresión, y los montes son los lugares altos, ¿no? Y tú lo puedes leer cuando pelean, ¿no? Con Ben-Hadad, me parece que es, ahorita lo vamos a ver, Ben-Hadad, un rey sirio, en el capítulo 20, cuando habla, ¿no? Que los habían vencido es porque Dios era un Dios de los montes, ¿no? Y no podían pelear, entonces tenían que pelear en un valle. Entonces el valle, por lo regular en la Biblia, representa que una depresión, una angustia, una ansiedad, ¿sí me entiendes? Pero no tiene que ver nada eso con Elías, ¿no? De que él realmente estuviera en ese valle, ¿sí me entiendes? Sino realmente lo que estaba, pues estaba triste, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía un celo por Dios también, ¿no? Y también porque una mujer lo perseguía. Fíjate, en Efesios 6:10 al 11 nos dice así, Efesios 6:10 al 11. Efesios capítulo 6:10 al 11 nos dice esto: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo esto firme, estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como creyentes? Pues la espada es la palabra, el escudo de la fe y la oración. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Tomar esos instrumentos que Dios nos ha dado. ¿Cómo vamos a vencer al maligno? Él siempre se va a levantar argumentos al hombre. Te va a decir, tú ya no puedes más, tú estás vencido, estás derrotado. Pero yo, ¿en quién confío? En Dios, en Cristo, ¿sí me entiendes? Él es mi fortaleza. Fíjate, sigamos, ¿no? La lectura. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19. Bueno, vamos a seguir esta parte, y donde dice también se metió en una cueva. En esos versículos que leímos dice literalmente el hebreo, en definitiva, está describiendo una cueva. La cueva pudo bien ser la específica hendidura de la peña donde Dios se apareció a Moisés. En el lugar, una región de cuevas genérica. Y vamos a Éxodo 33:22. Éxodo capítulo 33:22, y dice así, capítulo 33:22, y nos dice esto: y cuando pasé mi gloria, y yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, ¿no? Aquí estamos dando cuenta que Moisés también fue a la cueva, y Dios se le apareció, ¿no? En ese momento. Fíjate, y dice aquí, el espíritu necesita ser alimentado y el cuerpo también necesita alimento. No olviden estos asuntos. Parecieran para algunas personas que no deberían de mencionarse tales cosas pequeñas como la comida y el descanso, pero esto pudiera ser lo primero, elementos que realmente ayuden a un pobre siervo de Dios deprimido. Dice así, quizá ningún lugar en la tierra está asociado más con la presencia manifiesta de Dios que en este monte sagrado. Y dice, Dios trajo su presencia ante Elías, pero primero para mostrar dónde él no estaba. El Señor no estaba en el viento, él no estaba en el terremoto y él no estaba en el fuego. Como muchos otros, Elías probablemente solo buscaba a Dios en manifestaciones dramáticas. Ciertamente Dios algunas veces aparece de tales maneras, pero él a menudo aparece en ambientes menos dramáticos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que Dios no está en momentos dramáticos. ¿Qué es un momento dramático? Cuando realmente nosotros pues tratamos de adorar de una forma que ni siquiera a Dios le agrada, ¿no? Fíjate, sigamos en Primera de Reyes 19.
Primera de Reyes, capítulo 19, verso 15, ¿no? Y dice, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, aquí Dios ya tenía un propósito para el pueblo de Israel y para Elías. Después de Elías vino un sucesor, ¿quién era? Eliseo, ¿no? Entonces nos damos cuenta que siempre Dios ya tiene algo adelante, ¿no? A Dios nada lo toma por sorpresa, ¿no? Nos podemos dar cuenta que Dios tomó a Eliseo después de Elías, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que Elías fue arrebatado a través de un torbellino y de un carruaje de fuego. Fíjate, dice el comentarista en esta parte, dice el comentarista bíblico, muestra que demostraciones de poder y predicar la ira de Dios no necesariamente cambian los corazones. El lugar, el silbo apacible de Dios hablando del corazón humano es en realidad más poderoso que las demostraciones externas de poder o demostraciones del juicio de Dios. O sea, ese silbo apacible que habla Elías, bueno, que escuchó Elías, ese silbo apacible, ¿qué significa? Que Dios con su ira a veces puede demostrar su poder, pero también a través del silbo apacible, de esa paciencia, de ese amor, ¿no? Entonces Juan 3:16 nos dice así, que de tal manera Dios amó al mundo para quien crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, cuando habla de que de tal manera Dios amó al mundo, pues ¿qué es lo que merecimos todos los hombres? Pues la muerte, ¿sí me entiendes? Pero cuando dice que Dios amó de tal manera al mundo, ¿cómo muestra su amor Dios al mundo? A través de la misericordia y la gracia en la cruz, ¿no? Entonces esto puede demostrar el silbo apacible, ¿no? No siempre Dios va a tener esa ira, no siempre Dios va a tener esa contienda con el hombre, ¿sí me entiendes? Sino que Dios quiere que el hombre se reconcilie con Él, ¿no? O sea, Dios quisiera que todos los hombres fuéramos al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, ¿no? Dice aquí, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Inmediatamente Elías sintió que Dios estaba presente en el silbo apacible en una manera en la cual él no estaba en los fenómenos anteriores y más dramáticos. Debido a que él sintió la presencia especial de Dios, Elías inmediatamente se humilló a sí mismo cuando él cubrió su rostro con su manto. Entonces, esto para nosotros, ¿qué es, no? Cuando a veces no veamos la mano del Señor en nuestras vidas y cuando a veces nosotros también estemos dudando de su poder o de su fuerza. ¿Está temblando? Yo sentí. Yo también siento que Está temblando. Sí. Sí, Yo también sentí algo. yo sé cómo está así, globos a los. Sí, sí está temblando. Eso. Tranquila, no pasa nada. Pasa nada, está El Señor temblando. va. No pasa nada, está temblando. Sí, con razón yo estaba sentadita y sentí un jalón. Dije,